crítico, en el momento crítico. O sea, así, ¿no? O finalmente evaluar los esfuerzos en el estado uno, digamos, para determinada sección, puede ser. Y en el estado 2, bueno, ya cuando el hormigón cambia de estado, bueno, pues, de sección completa a sección fisurada, ¿no? Es decir, cuando se han originado las primeras fisuras, se ha superado el momento crítico o el esfuerzo crítico de agrietamiento, ¿no? Entonces ha pasado al estado 2, ¿ya? Se pueden hacer problemas, ¿no? Finalmente, en el estado 2, por ejemplo, hemos desarrollado algunas relaciones, algunas ecuaciones que nos pueden ayudar a hacer un predimensionamiento, ¿no? Hallar el peralte, ¿no? La cuantía óptima, etcétera, ¿no? Algunas relaciones, incluso el parámetro K para un diseño óptimo, etcétera, ¿no? Algunos parámetros que nos ayudan a hacer un predimensionamiento de una sección, ¿ya? Que usualmente les decía es recomendable cuando las estructuras que vamos a proyectar es pasible a recibir cargas o asimilar cargas de gran magnitud, podríamos decir, ¿no? Como la infraestructura de un puente, ¿no? Sobre todo cuando los ríos son caudalosos y traen incluso rocas, incluso también pueden empujar, ¿no? La fuerza de las avenidas en un río. Entonces, pues en esos casos conviene lógicamente una estructura muy resistente, ¿no? Y, y por lo menos la geometría se podría hallar en el estado 2. Ya luego el diseño específicamente ya lo podemos hacer en el estado 3. De hecho, el diseño ahora se enfoca en el estado 3. Pero les decía de la aplicación. La aplicación es básicamente para verificaciones, como vamos a ver, de flexión máxima, espesor de las fisuras, estado 1 y estado 2. Ahí va la aplicación. Y esto de las verificaciones, compañeros, en diseño de secciones de hormigón armado, se entiende o se la define como, claro, un estado límite también es, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos les decía, ¿no? Un muro y una puerta, ¿no? En el muro tenemos, claro, por encima tenemos una viga de hormigón armado y esta se ha deformado de manera excesiva, excesiva entre comillas, ¿no? ¿Cuánto será excesiva? ¿Ya? Pero esa deformación ha hecho que la puerta ya no trabaje adecuadamente, ¿no? Tal vez ya no se cierra, etcétera, ¿no? O se abre con mucha dificultad. Entonces, pero el elemento sigue ahí. Se ha superado un estado límite. No es de resistencia, que es lo que vamos a hacer luego que pasemos por esta parte de las verificaciones de flexión, fisuración. No es de resistencia. Cuando un elemento supera un límite, estado límite de resistencia, entonces puede ocurrir un colapso del elemento que puede comprometer a parte de la estructura o a toda la estructura. Si es una columna, digamos, de un edificio que puede fallar, ha superado un estado límite de resistencia y resulta que esta columna además está en la planta baja y encima está, o incluido para todos estos aspectos, esa columna justo está ubicada sobre el centro de gravedad, ¿no? Entonces, imagínense, es el sustento, ¿no? Principal elemento estructural. Entonces, si este falla, puede comprometer toda la integridad de la estructura. Esos tipos de fallas se conocen como que se ha superado, dice, un estado límite, pero es un estado límite de resistencia. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora, lo que estamos haciendo en realidad, se dice o se aplica en el estado límite de servicio. Ha dejado de prestar el servicio adecuado al cual ha sido pensado, para el cual ha sido proyectado, pero el elemento sigue ahí. Entonces es estado límite de servicio. La verificación de las deformaciones y del espesor de las fisuras, etcétera, se fundamentan o se basan en el estado límite de servicio, ¿ya? Así que estamos haciendo, cuando hacemos verificaciones de la deflexión o del espesor de las fisuras, básicamente nos estamos enfocando en el estado límite de servicio. Bien, bueno.
Luego vamos a ver los conceptos generales de la deflexión, que dice sobre las deflexiones el ACI 318, la versión 19, ¿no? Y algunos términos que incluyen a la ecuación que presenta el ACI 318, ¿ya? Y adicionalmente, las especificaciones más particulares para las deflexiones que están en otro compendio de la ACI, ¿no? Bien, les comentaba, por ejemplo, específicamente para diseño, cargas, combinaciones, modelos matemáticos, ¿no? Eh, Detalles de refuerzo de acero están en el ACI 318, pero lo relativo a las deflexiones, ¿no? En el ACI 435. También vamos a ver algo de eso. Y finalmente las deflexiones dependientes del tiempo. Nuestro problema que habíamos analizado hace corto tiempo, habíamos visto también un video, ¿no? De un problema similar, ¿sí? De el ensayo de una viga con cargas aletercios, etcétera, simplemente apoyado, y cómo iba esto a medida que se incrementaban las cargas, le pasaba de un estado a otro, ¿no? Hasta determinado instante la sección permanecía sin desarrollar fisuras y más adelante ya se desarrollaban las fisuras, ¿no? Básicamente esto es lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? El estado uno, la, una característica muy particular del estado uno es que los esfuerzos son bajos, son bien pequeños, ¿ya? Son bien pequeños los esfuerzos, porque en realidad están limitados al módulo de rotura del hormigón en tracción. Esa es y recuerden ustedes que la distribución de esfuerzos es lineal. Así que tengo un esfuerzo en el extremo, este esfuerzo tengo en la sección, en el extremo en tracción, ¿ya? Como, como límite, ¿no? Bien, que es un valor conocido. 2 la lambda raíz cuadrada de la resistencia característica. Y bueno, el centro de gravedad o, ¿no? Del eje neutro de la sección se puede hallar, una sección compuesta, ¿no? Lo hallamos, tengo ya dos puntos, una línea recta y listo, ya tengo la distribución de los esfuerzos. ¿Ya? Y el esfuerzo en la fibra extrema en compresión, eh, como es la distribución va a ser lineal, ya básicamente va a estar totalmente definido este esfuerzo en compresión. Y como está definido en función del esfuerzo o del módulo de ruptura del hormigón a tracción, ¿no? Entonces esos esfuerzos son pequeños. Recuerden que este módulo de ruptura es apenas aproximadamente el 10% de la resistencia a compresión. Ya es pequeño, ¿no? Así que de forma proporcional el esfuerzo en la zona comprimida también va a ser pequeño. Por eso los esfuerzos en el estado uno son apenas una pequeña fracción. Tengo un problemita también para observar ello, ¿no? Las tensiones en el estado uno son bastante pequeños. El ACI ha ido evolucionando en un inicio, cuando, imagínense, las resistencias materiales incluso seguía, eh, continuaba con las investigaciones. Entonces, digamos, la teoría que se aceptaba para el diseño de elementos de concreto armado era ¿ya? Donde las tensiones son pequeñas, ¿no? Las admisibles, ¿no? Pero con eso se diseñaba. Por eso las estructuras antiguas tienen secciones bastante importantes, ¿no? Bien, en la actualidad ya no es tanto así, ¿ya? Bien, entonces las características del estado uno. En el estado 2 ya tenemos tensiones admisibles, para el acero es la 50% del límite de fluencia, para el hormigón es 45% de la resistencia característica, etcétera, ¿no? Tenemos ya límites para el estado 2. Pero la idea fundamental, principal, es de que la sección en realidad lo dibujamos de esta forma, lo interpretamos de esta forma, como que por debajo del eje neutro el hormigón se ha perdido, ¿ya? Y está ahí, lógicamente, pero está fisurado. Ese es el concepto, ¿no? Y del el hecho de que como se ha fisurado ya no hay transmisión de esfuerzos, ¿no? Y ya el estado 3 lo que se había mencionado, ¿no? Bien, como resumen, ¿no? ¿Qué es la deflexión?
La deflexión en realidad, la flecha está definido como la doble integral, ¿no? La doble integral de la relación M sobre EI, ¿no? EI usualmente lo conocemos como módulo de rigidez a flexión, ¿ya? El momento, claro, la función momento, ¿no? En la sección, ¿no? Para la sección. Es la definición particular. Por ejemplo, resolviendo esta ecuación, ¿no? Para una viga simplemente apoyada, espero que les sea familiar, ¿no? Una viga simplemente apoyada. La deflexión máxima, además, claro, la carga uniformemente distribuida, ¿no? Viga simplemente apoyada, eh, carga uniformemente distribuida, etcétera, material homogéneo, la, la el módulo de elasticidad del material conocemos, la inercia de la sección conocemos, la longitud está definida, la carga hemos dicho uniformemente distribuida, y para esas condiciones de, digamos, articulado fijo y articulado móvil, este es el factor que corresponde. Y esta ecuación se obtiene, claro, resolviendo em, esta relación, ¿no? Esta ecuación con doble integral. Entonces, al resolver esa, tenemos este resultado. Espero les sea familiar, ¿no? Conocido. ¿Ya? Bien. Pero, ¿qué sucede en una sección de hormigón armado? ¿Cuál es la particularidad que sucede, ¿no? Lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Esta es una sección transversal de una viga de hormigón armado. Aquí tengo la línea segmentada donde representa las barras de acero de refuerzo, ¿no? Tengo las cargas, ALTs podríamos pensar, ¿no? Donde tengo momento máximo, las fisuras se esperan, ¿no? Es decir, donde tengo momento máximo, tengo mayor esfuerzo de tracción. En este sector, por ejemplo, de acuerdo al diagrama de momento, ¿no? En este sector el momento es menor que donde tengo mayor momento, ¿no? ¿No? Al centro. Entonces, como el momento es menor, la tracción será también proporcional, ¿no? Y las fisuras de manera progresiva y proporcional también se van a desarrollar de forma diferente a lo que donde tengo presencia de mayor esfuerzo de tracción, ¿no? Donde tengo mayor momento, ¿no? Tengo mayor momento, pues voy a tener mis fisuras más pronunciadas. Menor momento, fisuras menos pronunciadas. Finalmente, probablemente por aquí esté el momento crítico de agrietamiento, ¿no? Así que en esta sección, digamos, está el momento crítico, se ha superado un diferencial, ya se ha formado la fisura, ¿no? Pero es un diferencial, ¿no? En cambio, en este extremo ha superado el momento crítico dos, tres, cuatro veces, ¿no? Y por eso más pronunciada la fisura. Pero, pero hacia la izquierda, en este caso, el momento, el diagrama de momento reduce, ¿no? Y aquí tengo, digamos, el momento crítico y entonces, lógicamente, toda esa sección ya no se va a fisurar. ¿Cuál es la característica? En realidad, en la sección, debido al diagrama de los momentos flectores, ¿no? La formación de las fisuras va a ser variable, ¿ya? Va a ser variable. Por ejemplo, por decir, en este caso, ah, la fisura ha progresado hasta aquí, digamos que esta es la base de la sección, ¿ya? Y ese sería el área en compresión, ¿no? Y en la fibra inferior, bueno, tendríamos el acero que lo voy a transformar, así, ¿no? Sí sería en esta sección. Para esta otra sección, observen, el área en compresión, claro, es un poquito más pronunciado, ¿no? Miren, aquí sería, digamos, KD 1 y este otro KD podemos anticipar que es diferente, ¿no? ¿Sí? Esta profundidad del bloque comprimido, donde tengo un momento máximo, es menor que el bloque comprimido, donde el momento, claro, es menor también, ¿no? Es proporcional, ¿no? Entonces, así la sección, claro, el refuerzo de acero voy a tener el mismo, ¿no? El refuerzo es el continuo, ya el mismo refuerzo de acero es, ¿no? Entonces, así, para secciones intermedias, así, de esta forma va a ir variando la profundidad del bloque comprimido. Así que de esta sección yo tendría una inercia, ¿sí? La inercia en el estado 2 digamos, pero para esta sección. Y en esta otra sección voy a tener otra inercia, ¿sí?
en esta otra sección. Digamos 2, aquí esto que sea 1, ¿no? Y para puntos intermedios, o finalmente para esta sección, aquí todavía el caso es un poco más crítico, digamos, ¿no? Porque voy a tener mayor bloque comprimido, ¿sí? En esta sección. Y voy a tener lógicamente otra inercia. Así que la inercia va a ser, en definitiva, va a ser variable. ¿Y qué inercia voy a utilizar en esta ecuación? O para esta ecuación, digamos que es una viga simplemente apoyada. ¿Cuál inercia voy a aplicar? Ese es el problema, ¿no? La longitud puede ser constante. Bueno, va a ser constante, ¿no? Una estructura, ¿no? La carga sería la carga solicitante, significa la carga permanente, la carga viva, ¿no? El módulo de elasticidad, bueno, del hormigón, ¿sí? Es una viga de hormigón, bueno, finalmente lo homogenizamos, ¿no? Del hormigón. El problema está en la inercia. ¿Qué inercia? Si estamos viendo que para una sección fisurada, la inercia en sí va a ser variable. ¿Por qué? Porque la profundidad del bloque comprimido es variable por las fisuras, ¿no? Por eso, según el ACI, o de acuerdo al ACI, debemos en realidad hallar como una ecuación para un momento de inercia, algo así como ponderado, ¿ya? Como un promedio más o menos, ¿no? Como un promedio. ¿Qué inercia? Si supongamos, compañeros, resulta que estas cargas que están aquí, que bien pueden ser distribuidas, no siempre puntuales, ¿no? Estas cargas son de tal magnitud que este momento máximo aquí, que se está presentando, es menor o quién sabe, igual al momento crítico de agrietamiento. ¿Qué significa que está sucediendo en la sección? ¿Qué preguntaba? Disculpe, ingeniero. Ariel decía, supongamos que en este diagrama de momento, estas cargas puntuales tienen tal magnitud que hacen que el momento máximo sea menor o igual al momento crítico de agrietamiento. ¿Qué sucedería con la sección? Ariel. Yo creo que si estamos hablando que va a ser igual a momento crítico, entonces se va a querer agrietar. Ya, gracias, Ariel. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué sucede en la sección? Su deformación va a llegar al límite. No. ¿Alguien más? El momento máximo es menor o igual al momento crítico de agrietamiento. ¿Qué sucede en la sección? Vaya, no me están entendiendo entonces. Nada de nada. Dije, pero estamos hablando del estado uno, no veo del estado 2. Cuando estaba fisurado, lógicamente es el estado 2. Ahora estoy diciendo qué sucede si la magnitud de esas cargas son tales que el momento máximo que antes ocasionaba la fisuración ahora es menor o igual al momento crítico de agrietamiento. ¿Qué está sucediendo en la sección? Esa es la pregunta. Cambio de pregunta. Si el momento máximo
el momento crítico de agrietamiento, qué nos indica? Que em, el momento crítico de agrietamiento podemos hallar para una sección de hormigón armado sin dificultad, ¿no? Está en función del esfuerzo crítico, y el esfuerzo crítico es igual a 2 lambda raíz cuadrada de la resistencia característica, ¿no? Luego la inercia de la sección completa y cosas así, no sé, lo hallamos sin dificultad, sin problemas, ¿no? Eso podemos hacer, ¿sí? Y ahora resulta que, bueno, el problema, les decía, ¿no? ¿Qué nos indica el momento crítico de agrietamiento en una sección? Que la sección no está agrietada, ¿no? ¿Ya? La ecuación anterior que se utilizaba hasta la versión 2014 era diferente a la que ahora estamos aquí mostrando. Esta es la ecuación de Bischoff. Ya está un poco más adelante, creo ya. Ecuación de Bischoff. Bischoff es el que ha propuesto esta ecuación. Pero antes de esta había otra. En la anterior versión del ACI había otra. Se calculaba la inercia equivalente. O sea, el fenómeno que sucedía es el mismo, ¿no? Que sucede en estos casos, ¿no? Entonces había que hallar como una inercia equivalente. ¿Sí? Una inercia equivalente. Aquí es el mismo concepto, es una inercia equivalente. ¿Ya? Pero la ecuación era diferente, era la ecuación de Branson. ¿Ya? Pero esa ya no está actualmente para elementos de concreto armado, ya no está citado por el ACI, ahora es otro. Ese otro es Virchow, es una ecuación diferente. Y antes, cuando el momento crítico de agrietamiento, perdón, el momento máximo era menor o igual al momento crítico de agrietamiento, entonces no se está agrietando, decíamos directamente. Y usábamos la inercia de la sección completa, se dice, sin fisurar, lógico, ¿no? Eso es I sub G. Y ahora las ecuaciones han cambiado. Es si este momento máximo, este es el momento máximo, sub A indica el ACI, es menor o igual, observen, no precisamente al momento crítico, ¿no? Directamente, sino a través de este factor. ¿Se dan cuenta? O sea, es todavía menor al momento crítico. Digamos que aquí está el momento crítico. Supongamos que ahí está el momento crítico. ¿Ya? Este es el momento crítico. Si m sub a es menor, digamos que esté por aquí, digamos, ¿no? Por aquí podría estar m sub a. Digamos, por aquí estaría m sub a. Es menor. Y entonces antes decía ecuación de Branson directamente. Pero ahora dice debería ser menor todavía, ni siquiera menor o igual simplemente, sino 2/3. Debería ser 2/3, ¿no? Entonces digamos que 2/3 estaría por aquí. Y en ese caso, si el momento solicitante es menor a 2/3 del momento crítico de agrietamiento menor o igual a 2/3 del momento crítico, entonces analizamos la sección como no fisurada. ¿Ya? Supongamos que este M sub A, así llama, es menor o igual a 2/3 del momento crítico, entonces sección no fisurada, no se está fisurando, en definitiva. Pero el otro caso, ¿no? Bueno, no ha cumplido la condición. El momento es mayor a 2/3. Incluso puede ser igual, ¿no? Al momento crítico, pero es mayor a 2/3. Entonces, sección fisurada. Sección fisurada. Y esta es la ecuación que tendríamos que considerar. Es la ecuación de Bischoff, ¿ya? Esta ecuación vamos a desarrollar. Bien. Bien, entonces, según el ACI 318 versión 19, la ecuación de Bischoff, ¿no? Y esta es esa ecuación. Esta es la inercia equivalente. Ahora, tal vez en las siguientes versiones, tal vez haya modificaciones, ¿no? ¿Quién sabe? Siempre hay un nuevo investigador que refuta una ecuación, ¿no? Bajo sus propios criterios, parámetros experimentales, deducciones,
demuestra que esta ecuación, digamos, solamente aplica en determinado tipo de secciones, o que las deformaciones salen muy excesivas, la inercia se incrementa a partir de tal parámetro, así, ¿no? Otro investigador puede refutar esta ecuación y claro, lo revisan, lo prueban, etcétera, y entonces resulta que está en lo cierto, entonces cambian. Otro investigador, ¿ya? Podría ser, no sé, pues, según mm, Choque Calapiña, digamos, ¿no? En el año de cuándo vas a egresar, Ariel. 2024. ¿Sí? ¿Por qué tan rápido? ¿Qué estás haciendo? Bueno, sí, yo ya estaba viendo eso, 2024 capaz egrese. Ya digamos que un año después vas a presentar tu artículo científico al ACI y lo van a revisar, ya digamos, el 2025, van a tener resultados. Entonces, todo positivo, digamos, has refutado Choque Calapiña, ah, has refutado esta ecuación de Birchov y tiene las evidencias experimentales, evidencias analíticas, ¿no? Lo ha demostrado y, y entonces el ASI también va a hacer lo mismo, ¿no? Va a probar su ecuación, es que si lo que dice es cierto, etcétera. Y digamos que el 2026 lo van a sacar en la nueva publicación de la CI. Y la ecuación dirá, según ahora, en los comentarios, todo va a estar aquí. Se ha demostrado que la ecuación de Bischoff se, eh, para la inercia se tenía un sesgo de tanto por ciento a partir para una sección de hormigón armado con tales características. Entonces, Choque Calapiña en el 2025 demostró que esta nueva ecuación con estos parámetros es más funcional o arroja resultados más coherentes, más reales para evaluar la deformación, ¿no? Y puede cambiar en el tiempo, ¿listo? Pero en el actual ACI, para la inercia equivalente está esta, ¿no? Como en las versiones anteriores les decía, estaba Branson. Ahora ya no, ha cambiado. Branson está todavía está en el ACI, pero es para cálculo de deflexiones de elementos de hormigón preesforzado, ¿ya? Estamos aquí en ese concreto armado o reforzado con refuerzo simple. Y es la ecuación de Bischoff. Y en esta ecuación de Bischoff, miren, tenemos, miren, la inercia en el estado 2. Esto ya un poco, compañeros, lo he adaptado, ¿no? Inercia en el estado 2 creo que lo identifica de forma diferente, ¿no? Pero se hace referencia a la inercia en el estado de la sección fisurada, estado 2, ¿ya? Aquí está inercia en el estado 2. Inercia de la sección completa sin fisurar significa, ¿no? En el estado 1, ¿ya? El momento crítico de agrietamiento, que ya hemos hablado de esto, ¿no? Hemos deducido. Y esto, el momento solicitante, ¿no? El momento solicitante, ¿no? Se entiende la ecuación, ¿no? Es la ecuación para hallar la inercia equivalente. Les decía, el principal problema es la inercia, ¿no ve? Entonces, la inercia la hallamos con esta ecuación si es que este momento es mayor a 2/3 del momento crítico de agrietamiento. Eso es lo que nos indica. Y esta es la tablilla. En realidad, en una tabla lo presenta el ACI, ¿no? Bien, y aquí está la condición. Si cumple esta condición, entonces es esta ecuación. Si cumple esta condición, entonces sección sin fisurar nos indica. Listo. ¿Ya? Inercia de la sección sin fisurar, ¿no? Esa es la ecuación, ¿no? Bien. Ya les decía aquí, este es mi resumen del- de los estados del hormigón, ¿no? Ya les decía, el momento crítico de agrietamiento está en el estado 1, ¿sí? La inercia de la sección, claro, de la sección completa significa, y sub G, sección completa, sin fisurar, ¿no? Inercia 2 es en el estado 2, inercia fisurada, ¿no? KD,
D, con profundidad bloque comprimido, etcétera, ¿no? Brazo elástico, D menos K de tercio, etcétera. Eso es en el estado 2, ¿no? Es en verificación, ¿listo? Y eso, ¿no? Para la ecuación de Bischoff. Bien. ¿Preguntas, compañeros? Ah, cierto, pues no dije. Usted hace rato decía que pasa si el momento máximo es menor o igual a momento crítico. ¿Qué pasa con la sección? Y aquí en este gráfico de esfuerzo versus deformación, si el F crítico igual lo asociamos con un momento crítico y tienen que ser menores, entonces estamos en la fase uno donde la sección nos agrietaba una vez. Sí, sí. Ah, ya está bien. No, entonces también nos podemos guiar con eso, ¿no? Claro, claro. Con ese gráfico. No hay problema. Está bien, ingeniero. Mi celular está súper saturado, compañeros. Espero que hayan bajado la información. Lo voy a eliminar más tarde. No es que da tiempito, estoy agarrando mi celular. Se satura cada vez. Bien. mm, lo voy a borrar la información ya. No es que porque no bajan ya, deberían bajar, yo lo cierro. No, está súper saturado está. ¿Ya? Por eso es. El momento crítico de agrietamiento, de todas maneras, viene del esfuerzo simple, ¿no? M sobre I por Y, etcétera, etcétera, ¿no? Salvo que en este caso el esfuerzo es en el momento, el esfuerzo crítico, ¿no? No es un esfuerzo cualquiera, digamos, es el esfuerzo crítico de agrietamiento, que es igual a 2 por lambda raíz cuadrada de la resistencia característica, ¿no? La inercia, bueno, ¿en qué estado? Si es crítico, lógicamente no se está fisurando, ¿no? En el estado 1. Sección completa, digamos, ¿no? Y es sub T, ¿dónde se va a fisurar la sección? En la fibra extrema en tracción, claro. De aquí despejamos más el momento crítico, estaría en función de la inercia no fisurada, de la distancia a la fibra extrema en tracción desde el eje neutro, claro, y el esfuerzo crítico de agrietamiento que ya hemos dicho, ¿no? De todas maneras lo pueden encontrar en esa referencia de la CI, ¿ya? Del 318, les digo la versión más actual, claro. Bien. Y, por ejemplo, ¿no? Nuevamente al problema original que habíamos tocado, que habíamos visto, la deformación, ¿no? La deformación. Para una viga simplemente apoyada, les decía, con una carga uniformemente distribuida, 5 sobre 384, la carga de servicio, ¿no? La longitud elevada a la cuarta, la longitud de la viga, la inercia, perdón, el módulo de elasticidad del material, el hormigón en este caso, que está en función de la resistencia característica. Y la inercia debería ser la inercia equivalente, en este caso según Bischoff, para una sección de hormigón armado. Ya eso es lo que nos indica el ACI 318, ¿no? Ahora, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tenemos otros tipos de vigas, ¿no? Digamos, aquí puede ser un empotrado, o puede ser un empotrado y extremo libre, ¿no? Un voladizo podría ser, ¿no? Algo así. Entonces, para esos otros casos hay como ecuaciones de ponderación, ¿ya? Como ecuaciones promedio. O sea, imagínense que yo tengo aquí, pensaremos, por ejemplo, que aquí tengo empotrado, ¿ya? Y aquí tengo empotrado, ¿no? Cuando diseñe la sección de hormigón, claro, mi diagrama de momentos va a ocasionar que la distribución del refuerzo sea algo así. Miren, el diagrama de momentos va a ser algo así, ¿no? Así que digamos que este se elige, ya este se elige. Ah, desde este punto, por lo menos hasta este punto, refuerzo en la fibra inferior. Y cerca de los apoyos veo un momento negativo, tendría refuerzo aquí, ¿no? Principal, así, ¿no? Pareciera que una carita enojada, ¿no? Triste. Ya, ahora ya, listo, ¿no? Bien.
Y, las fisuras, claro, aquí van a ser lógicamente así, ¿no? Así, así, y aquí voy a tener las fisuras así. Y entonces, ¿qué inercia equivalente sería en este caso? ¿No ve? Claro, ya no va a ser esta ecuación, va a ser otra, ¿no? Es otra ecuación para estas condiciones. Pero aquí, en cerca del apoyo izquierdo, voy a tener una inercia equivalente, 1, digamos. Aquí en el apoyo derecho tendré otra inercia equivalente, Bischoff una vez, Bischoff 2 veces y Bischoff 3 veces, digamos, ¿no? En el centro voy a tener otra inercia equivalente. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Ya? La ecuación 3, aquí sería 3, ¿ya? La ecuación tendría que ser, bueno, ya no tendría que ser esta, ¿no? Ya no debería ser esa. Sí, sería diferente, ¿no? Es diferente. Este factor sale diferente. Para empotrado, ya no va a ser 5 sobre 384, otro es 95, 18, algo así es, ¿no? No estoy seguro. Pero es otro factor, ¿ya? ¿Y qué pasa pero con la inercia? Aquí tengo una inercia equivalente, aquí tengo otra inercia equivalente, aquí tengo otra inercia equivalente, ¿no? Entonces, para estos casos, y según Virchow, ¿no? 3 veces se utilizaría. ¿Cómo hago? Entonces, tengo que necesariamente sacar como un ponderado. Y ahí entran las recomendaciones ACI 435, ¿ya? Esto ya no van a encontrar en el 318, ¿no? Estas ecuaciones 085, miren la inercia equivalente para, esto es para continuidad en un extremo, es para un voladizo, ¿no? 085 de la inercia en el centro y 015 la inercia en el extremo continuo, ¿no? Y para un empotrado es otro, es este, ¿no? La inercia equivalente en el tramo continuo, perdón, en el apoyo continuo, más la inercia equivalente en el otro extremo empotrado, ¿no? Donde tengo un momento negativo, es la inercia 1 inercia 2. Es inercia 1 e inercia 2. Y el 70% de la inercia en el centro. Esa sería la inercia equivalente que debería aplicar o considerar para esta inercia. Pero claro, les digo, este factor es diferente, ¿no? Eso sucede cuando tenemos un extremo continuo o ambos extremos continuos, así hay que como hallar una inercia, además en función de momento positivo, momento negativo, tengo que hallar como una inercia ponderada, ¿no? De todas las inercias que ocurren en este caso del empotrado, en el extremo continuo 1, digamos, en el extremo continuo 2, en el centro, etcétera, con esta ecuación. Y si fuese en voladizo, con esta otra ecuación. Más referencias pueden encontrar en este compendio de la CI 335, que por si acaso, varios compendios, si no es que todos, de la ACI están en la biblioteca. Tiempito atrás se ha comprado y era toda una hazaña, ¿no? Porque no se pueden encontrar muchos de esos compendios en internet. Claro, están a la venta, ¿no? Pero la casera ha comprado, hay en la casera. Hay de la ACTM también varios, hay de la AST, ¿ya? Sería bueno que vayan a revisar también, ¿listo? Entonces, eso sucede cuando tenemos una viga o un elemento estructural con condiciones de apoyo diferentes a una simplemente apoyada, ¿no? Entonces, hay que hallar como inercias ponderadas, ¿sí? Bien, no, el problema no termina ahí. El cálculo de deflexiones que hemos visto hasta el momento se dicen deflexiones instantáneas. Si por decir, yo hallo la deflexión para una viga simplemente apoyada, que hemos visto que es 5 sobre 384 por Q, carga de servicio, por L a la cuarta, sobre EI, digamos, inercia equivalente, calculo y con esos parámetros, y la inercia equivalente de Bischoff, utilizo todo eso, y me va a salir una deflexión, digamos, 2.3 centímetros, digamos, para una viga de hormigón armado. Esa se dice deformación instantánea. Es la que sucedería
en el instante en que la viga se carga con todas las cargas permanentes, más la carga viva, cargas de servicio sin factores de amplificación de carga significa, ¿no? De servicio. Entonces, se deforma 2.5 centímetros y es la deformación, se dice, instantánea. Pero si esa carga permanece en el tiempo, esa deformación no va a quedar ahí, se va a incrementar. Esa se dice deformación diferida o dependiente del tiempo. Y según el ACI, para estas deformaciones adicionales, estas deformaciones incrementan la deformación inicial, la deformación instantánea, que se halla con las ecuaciones que habíamos visto, ¿no? Pero si quiero calcular la deformación diferida, entonces hago referencia a las recomendaciones de la CIA, en particular está en esta referencia, ¿sí? A un factor que depende del tiempo, ¿ya? Depende del tiempo. Y ese tiempo, pues lo tenemos aquí, ¿no? 5 años o más, 12 meses, 6 meses, 3 meses, etcétera, ¿no? Miren, para 5 años o más, si la carga va a permanecer ahí, la deformación instantánea aproximadamente sería el doble. ¿Por qué les digo? Porque en realidad esa deformación instantánea que hemos visto eh, está afectada también por el acero de refuerzo en compresión. Si no tuviera acero de refuerzo a compresión, cosa que es poco probable, entonces claro, esto sería cero, ¿no? Cero, cero más uno, no hay problema, t entre uno, entonces se mantendría. Pero t, imagínense, vean, para 5 años o más, 2, ¿no? Y entonces este factor de amplificación para considerar deformación o deflexión dependiente del tiempo sería 2. Así que si yo hubiera calculado para las cargas de servicio una deformación instantánea de 2.5 centímetros y evaluaría la deformación dependiente del tiempo en función del tiempo y resulta que es 2, entonces sería 5, por ejemplo, ¿no? La deformación total, deformación instantánea más la deformación diferida según el ACI, entonces llegaría al doble, por ejemplo. Para este caso, ¿no? En otros casos pueden ser, quién sabe, 20%, que se puede mantener, si la carga va a permanecer solamente un tiempo determinado, ¿no? 3 meses o menos. Entonces, uno, ¿no? No se modificaría, se permanecería en 2.5, como por ejemplo, ¿no? Les digo. Bien, entonces, eso tenemos en deformaciones. Las dependientes del tiempo, ya les decía, estas y las instantáneas. Bien, ¿alguna pregunta, compañeros? Nada, ¿se entiende? Así que las deformaciones en secciones de hormigón armado no son tan fáciles de calcular, no es agarrar una ecuación de resistencia de materiales y, digamos, la inercia, pum, como una viga de madera, digamos, o de acero, digamos, ¿no? Tengo su inercia y listo, ya está ahí, punto final, sección homogénea. En hormigón armado no, hay que hallar una inercia equivalente. Ya, hay que hallar una inercia equivalente debido al fenómeno de las fisuras, ¿no? Claro, si no estaría fisurado o si el momento máximo sería menor o igual a 2/3 del momento crítico, entonces listo, sección completa. Lo homogenizamos, hallamos la inercia de esa sección y listo, ahí con esa inercia calcularíamos, ¿no? La deflexión. Pero la mayoría de las veces, como los esfuerzos de tracción en el hormigón son limitados, ¿no? Se espera que la sección esté fisurada. Generalmente es así. ¿Ya? Bien, ¿no hay nada entonces? ¿Estamos en paz?
¿Están ahí? Sí, sí, ingeniero, no, no, por mi parte no tengo ninguna duda. El agrietamiento, ¿ya? Esto también les voy a enviar hoy, ¿ya? Cuando uno ve una estructura de hormigón armado, incluso la bibliografía nos indica que las fisuras son normales, se presentan siempre, ¿no? Y porque su origen también es variado de la formación de las fisuras. Existen fisuras que se originan a temprana edad del hormigón, ya en estado plástico, que pueden atribuirse a la retracción plástica, precipitación de agregados que vamos a ver en un momento, ¿no? Y en el estado endurecido también, ¿no? Que puede ser por retracción de secado, meteorización, corrosión de refuerzo, y donde nosotros nos vamos a enfocar en este caso es en cargas aplicadas, ¿no? Bien, y luego vamos a ver la, la, la mecánica de la formación de la fisura, etcétera, ¿no? Bien. Pero en realidad en una estructura de hormigón usualmente se presentan fisuras, pero las fisuras, compañeros, cuando está bien diseñado incluso son imperceptibles, ¿no? Son pequeñas, ¿bien? Microfisuras, digamos, ¿no? Y ahora, lógicamente, cuando uno ve que hasta está acompañado de una deformación excesiva, hasta nos puede dar idea de que ese elemento puede fallar, ¿no? Podría ser, ¿ya? Pero si ha sido diseñado con criterios de ductilidad, por lo menos vamos a saber que va a fallar ese elemento, porque se va a deformar progresivamente, fisuras se van a pronunciar de manera alarmante, digamos, ¿no? Pero nos va a dar un aviso de que tenemos que hacer algo con esa viga, ¿no? Intervenirlo, ¿no? Descargar, quién sabe, ¿no? Bien, entonces las fisuras pueden ser de diferente origen. Ya estoy presentando, ¿se ve? Agrietamiento. Sí, sí, se ve, ingeniero. Gracias. En algunas ocasiones las fisuras afectan la apariencia de la estructura, ¿no? A nadie creo que le gustaría que una estructura se fisure, ¿no? Sobre todo, digamos, yo diría, si fuese en la fachada, uy, si algo pasa con la estructura, ¿no? El, su revestimiento está, se está desprendiendo. Bueno, puede ser peligroso. Imagínense que le han colocado la famosa piedra laja y se empieza a fisurar, como es apenas como es una fachada nomás, pues, ¿no? Para estético. Entonces está pegado, digamos, con un mortero a la pared. Y si estas fisuras ocasionan que ese mortero se desprenda, podría, depende si está en el volado, por ejemplo, podría llegar a la acera. Y por favor, que no esté pasando nadie por ahí, ¿no? Es peligroso eso, ¿ya? Muchas veces afectan solamente a la apariencia. Ya a nadie le gustaría, claro, que suceda eso, ¿no? Y en otras ocasiones em, em, están relacionadas, están relacionadas con algún asentamiento o con alguna falla estructural, puede ser, ¿no? Cuando uno ve fisuras generalmente o grietas en una estructura, nos da la impresión de que se puede venir abajo y puede ser así, podría ser así, sobre todo en estructuras antiguas donde están básicamente construidas con adobe, ¿no? Bien. Bueno, pues, es decir, no es agradable en realidad una fisura, ¿no? Y finalmente, algunas fisuras podrían ser tolerables para determinados tipos de estructura, pero no para otras. Por ejemplo, para un tanque de almacenamiento de agua, entonces un espesor de fisura que puede ser aceptable para para un edificio, no lo sería para, por ejemplo, un tanque de almacenamiento de agua, ¿no? Un concepto muy importante, eso es importante, una fisura, seguramente
alguno de nosotros siempre, o a la mayoría probablemente, nos va a tocar eh, plantear alguna solución o intervenir en una estructura para evitar que se continúe fisurando la estructura, ¿no? Hay pues fisuras que se dicen fisuras estáticas, fisuras dinámicas, ¿no? Cuando las fisuras se han formado por alguna razón, la estructura se ha sentado, sobre todo sucede esto en las nuevas, ¿no? Se están construyendo, se está cargando gradualmente, termina de construirse y listo, empieza a sentarse. Entonces ahí es donde aparecen fisuras por asentamiento. Entonces termina de sentarse y listo, podríamos esperar que las fisuras ahí se van a detener, van a ser estáticas, ¿ya? Pero si, por ejemplo, en un vecino están construyendo, ¿no? Están construyendo y con sótano más de paso, ¿no? Entonces el apoyo de las estructuras aledañas de los vecinos se ha extraído, ¿no? En realidad, cuando tenemos una fundación, no es que, digamos, en su límite de propiedad nomás la distribución de esfuerzos se, se distribuyen, ¿no? En su propiedad, no, sino es más algo semejante como un globo, ¿ya? Entonces es un bulbo de presiones y ese bulbo de presiones usualmente también se desarrolla hasta el límite del vecino. No se lo ve lógicamente, ¿no? Pero entendemos así. Entonces cuando uno lo excava, esa concentración de esfuerzos, de presiones de este bulbo se extrae con el suelo. Entonces pierde apoyo el vecino, se empieza a fisurar, ¿no? Se empieza a fisurar. Y si uno quiere plantear una solución, etcétera, hay que conocer lógicamente el origen, ¿no? En definitiva, si es una fisura estática, dinámica. Las dinámicas cambian con el tiempo. Si hoy, digamos, evaluamos las fisuras y están con 3 milímetros, mañana puede ser 4, 5, y en el tiempo seguir variando. Esas son las dinámicas. Entonces uno tiene que conocer eso y lógicamente saber qué está sucediendo con la estructura, ¿no? Qué está originando eso. Bien interesante es esta parte, es muy interesante. Incluso hay bibliografías sobre la formación de fisuras que nos indican un nombre bien sugestivo, el lenguaje de las fisuras. Es bien interesante. Hay, un, hay una rama de la ingeniería civil que trata de la patología estructural. La patología estructural es más o menos como la ciencia médica de la construcción civil para estructuras. A diferencia de un médico tradicional, digamos, entonces un enfermo o una persona que se siente mal lo visita claro, empieza a decir qué molestias tiene, ¿no? Entonces tomando nota y hace un diagnóstico, el médico, puede ser que tengas esto, puede ser que tengas esto, haremos estos estudios, digamos, los laboratorios, pero una estructura no hay eso. Entonces, pero dice que las estructuras tienen otro tipo de lenguaje cuando está sucediendo algo. Nosotros vemos una estructura, está sucediendo algo, se siente mal, ¿no? Digamos. Bien, pero la estructura no nos va a hablar, en nuestro lenguaje por lo menos. Dice que utiliza el lenguaje de las grietas, el lenguaje de la fisuración, ¿ya? La inclinación de una fisura, la inclinación, el espesor, nos da una idea de dónde se está presentando un fenómeno físico en la estructura, un asentamiento, tal vez que en ese sector tal vez una tubería de tubo sanitario se ha fracturado, se ha fisurado y se está acumulando agua y está lógicamente afectando la resistencia del suelo y se está asentando más, ¿no? Así hay un lenguaje de las fisuras, bien interesante esta parte. Entonces, cuando uno quiere arreglar una estructura donde se están presentando fisuras, tiene que conocer el origen de hecho es eso, ¿no? Les aconsejo también investigar sobre este área. Bastante información existe, ¿no? Bien, entonces la inclinación de las fisuras, el espesor de las fisuras, nos dan una idea de dónde puede estar sucediendo algún tipo de fenómeno, ¿no?
tal vez asentamiento en un extremo, las fisuras, entonces se forman de manera muy particular cuando sucede algo diferente en otro punto de la estructura, ¿no? Y en caso del ejemplo, ¿saben qué ha sucedido? Sucede, o estará sucediendo, o ha sucedido, pero con el Hospital General, eh, si pongan atención, vean, lo han cerrado toda la parte frontal. Toda la estructura se ha fisurado, se ha agrietado, ni siquiera son fisuras, son bien eh, pronunciadas las fisuras que se han dado ahí, grietas son. Y se ha dado casi por la puerta principal, más o menos tienen esta característica, vayan a ver. Y se han hecho estudios. Se quería, claro, se quiere recuperar esa estructura, se ha querido, ¿no? Pero es una estructura también antigua, ¿no? Y se ha identificado que aparentemente se ha modificado el sistema sanitario y esto ha hecho que el apoyo pierda apoyo en la estructura. También que había habido un canal, parece, por ahí abajo. No sé, muchas cosas, ¿no? Se han dicho, pero más o menos tiene estas características. ¿Ya? Entonces, la inclinación, les decía, ¿no? De las fisuras, el espesor de las fisuras, nos da una idea de qué está sucediendo en la estructura, ¿no? Dónde se está presentando. Las causas de la fisura, de las fisuras, tenemos en el estado plástico, ya les decía, la retracción plástica, ¿no? Más o menos se dan de forma algo como cuadriculado, ¿no? ¿Sí? Generalmente se presenta, claro, en las primeras horas de haberse vertido el hormigón, sobre todo en superficies expuestas eh, amplias, ¿no? Bien, tiene la característica de más o menos ser paralelas. A primera edad sucede generalmente este tipo de fisuras, ¿no? Precipitación de agregados, sobre todo cuando tenemos bases de refuerzo de acero, ¿no? Como las partículas más gruesas o más pesadas, ¿no? El agregado grueso tiende a depositarse en la parte inferior, ¿no? Y cuando tenemos una obstrucción, ¿no? Por los lados se recorren y crean en la parte inferior un vacío, ¿no? Y eso hace que la parte superior, como no va a tener ese apoyo, pues tiende a fisurarse, ¿no? Bien a temprana edad. Es como si tuviera una obstrucción y queda material fino simplemente, entonces se fisura. Eso sucede a temprana edad del hormigón en el estado plástico, ¿no? Se conoce como la precipitación de agregados. Cuando ya ha adquirido resistencia el hormigón, retracción de secado, es lo que sucede generalmente en los pavimentos rígidos, ¿ya? Se supone que en los extremos está confinado y tenemos, digamos, las cunetas, eh, el- los parapetos, o lo que conocemos, ¿no? Los bordes de las aceras, algo así, ¿no? O sea, está confinado el hormigón, ¿sí? Pero cuando existen cambios de temperatura principalmente, ¿no? Entonces, como está confinado, entonces no tiene, digamos, dónde escapar, digamos, ¿no? Existen concentraciones de esfuerzo al interior de la superficie y se forman las fisuras también, ¿no? Por secado. La meteorización, ¿no? Esto sucede generalmente cuando tenemos superficies expuestas de hormigón a la humedad he incluido esto cambios de temperatura bruscos en nuestro medio, ¿no? El hormigón internamente tiene vacíos, ¿ya? Tiene vacíos. Y si esos vacíos, cuando la estructura está expuesta a la humedad, al agua, se llenan de agua, ¿no? Es un hormigón poroso, digamos, ¿no? Generalmente es natural. Ingresa y por la noche, ese vacío que ahora está lleno de agua, por la noche cambia de temperatura, ¿no? Y a temperaturas bajo cero, entonces cambia de estado, de líquido a sólido. Y cuando eso sucede, hay también cambio de volumen en el agua, ¿no? Una copa de agua, digamos que lo enhacen, lo colocan en el a congelar. Entonces al día siguiente o cuando se congele van a observar que tiene,
tiende una superficie, algo así como, mm, como una curva, ¿no? Bien, como un promontorio, se ha aumentado de volumen. Es lo que sucede también al interior del hormigón. Agua se saturan los espacios vacíos, se congela, cambio de volumen, y que ocasiona que se desprenda partes de hormigón, se fisure, ¿no? Eso se conoce como la meteorización. ¿Listo? Otro fenómeno también de la formación de las fisuras es la carbonatación, muy importante. Incluso muchos autores, dentro también lo que es la patología estructural, han identificado o lo han definido a este fenómeno de la carbonatación en el hormigón, o la formación de fisuras por carbonatación, como una enfermedad del hormigón, en el hormigón armado, ¿no? Y no es cualquier enfermedad, no es como un resfrío, digamos, ¿no? En el hormigón armado lo han definido como un cáncer del hormigón. Así está, revísenlo, ¿no? Dentro de la patología estructural, por ejemplo, esto del fenómeno de la carbonatación en los elementos de concreto armado se los reconoce como una patología a nivel de cáncer en las estructuras del hormigón armado. Así de serio es, ¿ya? Sucede generalmente solamente, incluso las estructuras que están expuestas al hormigón armado, ¿no? Al, a, a un ambiente, incluso no muy húmedo, con el tiempo, si existen fisuras, que uno no los puede identificar, ¿no? Por esas fisuras se está ingresando humedad, y empieza a degradar el acero, ¿no? La humedad, el acero en presencia de humedad comienza a degradarse, ¿no? A descomponerse. Y esa degradación afecta a la adherencia entre el hormigón y el acero, ¿sí? Y eso lógicamente va, eventualmente va a ocasionar fisuras, y la resistencia del elemento estructural va a reducir, ¿sí? Es muy serio eso de, de la formación de las fisuras, en este caso por la carbonatación. La corrosión del refuerzo de acero también, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en aquellas estructuras que están más en contacto con el agua, ¿no? Entonces se va sobre todo en aguas salinas, aguas ácidas en nuestro medio también, ¿no? Degradan el hormigón, llegan a los refuerzos de acero y claro, también degradan al acero, ¿no? Muy serio también es eso. Y donde nosotros nos enfocamos es en las cargas, ¿ya? Aquí es donde nos vamos a enfocar. Y como ven, hay diferentes orígenes de las fisuras en nuestras estructuras, ¿no? Y nosotros nos vamos a enfocar en las cargas. Las cargas aplicadas a un elemento estructural que van a ocasionar fisuras. La formación de las fisuras en un elemento a flexión, claro, ¿no? Tengo una viga de hormigón armado, aquí tengo su refuerzo de acero, ¿sí? Y aquí las cargas, el ejemplo típico que les había mostrado, ¿no? Más o menos cómo se forman las fisuras. Lógicamente, sobre todo cuando está dispuesto de esta forma, ¿no? En el tercio central es donde se van a originar primero las fisuras, porque tengo ahí esfuerzo, atracción, ¿sí? O flexión simple, ¿no? No va a haber corte, como van a existir en los tercios laterales, ¿sí? Ahí las fisuras se inclinan, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar en los esfuerzos a flexión, ¿ya? Más o menos esta es la formación de las fisuras. Las fisuras tipo 1 son fisuras que se originan, claro, desde la zona traccionada, o se incrementan hasta la zona comprimida, aproximadamente llegan hasta el eje neutro. Se siguen incrementando las cargas y se forman las fisuras tipo 2. Las fisuras tipo 2 se forman entre fisuras tipo 1, ya más o menos al centro se forman, ¿no? Tienen una altura, claro, menor a las fisuras tipo 1. Seguimos incrementando la carga y se forman las fisuras tipo 3. Estas fisuras tipo 3 tienen la característica, también es un poco redundante, ¿no? ¿Dónde se van a formar las fisuras? Sobre todo cuando el elemento está diseñado bajo criterios de ductilidad en la zona traccionada, ¿no? Y las fisuras tipo 3 alcanzan aproximadamente hasta el nivel del refuerzo de acero, ¿no? Las fisuras tipo 4, a medida que se incrementa la carga,
se forman a nivel del refuerzo de acero, pero en la misma dirección de este, ¿no? Es una fisura horizontal, ¿sí? Las fisuras tipo 5, ya prácticamente cuando el elemento está para la falla, ¿no? Para el agotamiento, ¿ya? En las fisuras tipo 1 existe una bifurcación, ¿ya? De las fisuras tipo 5, una bifurcación, y se hacen horizontales. Y ahí prácticamente ya tengo un bloque comprimido también pequeño, ¿no? El elemento falla. Esta es más o menos la formación de las fisuras en un elemento a flexión. Ahí es de lo que hemos hablado. Ya. El mecanismo clásico de la formación de la fisura. Es bien interesante, es más o menos como la distribución de esfuerzos de compresión en el hormigón en el estado 3. La distribución de esfuerzos de compresión en el hormigón en el estado 3 es algo semejante a una parábola. Y les digo semejante porque, recuerden ustedes, les decía, depende de la resistencia característica. Cuando la resistencia de característica es grande, es superior, es más pronunciado, ¿no? Como que más definido. Pero cuando es menor, es más extendido, ¿no? Entonces depende, más o menos tiene la forma de una parábola. Y decimos tiene la forma de una parábola porque depende de la resistencia característica. Por eso se utiliza un modelo. Y en la formación de fisuras, ese es el prisma de hormigón con una valla de refuerzo de acero, ¿no? Para investigar sobre la mecánica de la formación de las fisuras, ¿no? Esfuerzo a tracción simple, y vemos qué sucede. Y resulta, los ensayos han demostrado de que la distribución de los esfuerzos al interior del hormigón, entre el hormigón y el acero, no es uniforme, es algo semejante a una parábola. Y cuando se forma la fisura, lógicamente ahí se interrumpe esa distribución de esfuerzos y cae, ¿no? Ya entre fisura y fisura, digamos, se forma otra distribución semejante a parábolas, ¿no? Y eso es lo que sucede. O sea, esa distribución de esfuerzos al interior de un elemento no es uniforme, no es uniforme, ¿ya? ¿Cómo se está distribuyendo los esfuerzos? Ya sabemos por adherencia, ¿no? Cuando sucede una fisura, ahí se interrumpe, ¿no? Se interrumpe en definitiva y tendríamos más o menos esta particularidad. ¿Cómo alcanzamos a nuestras relaciones? Equilibrio, ¿no? Diríamos en este caso sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? T, sé que es igual al esfuerzo por el área de refuerzo de acero. Esto ya hemos visto. Tensión simple, ¿no? Igual T. Sería igual a estos esfuerzos que se desarrollan entre el acero y el hormigón, que son variables, ¿sí? Que son variables. ¿No? Y como son variables, compañeros, entonces involucran ciertos factores, ¿sí? Factores de la tensión entre el acero de refuerzo y el hormigón, y factores que dependen de la forma de la distribución, ¿no? Así que como tengo esas variables que deberían influir en, en esta formación de las fisuras, lo que yo quiero encontrar básicamente es el espesor de la fisura, este espesor de la fisura, ¿no? Y está en función de estas variables, ¿no? En definitiva, del esfuerzo, lógicamente, en el refuerzo de acero, de cuánto acero de refuerzo voy a tener, de la cuantía, qué diámetro tiene la valla, por ejemplo, ¿no? Esas son las variables para evaluar el espesor de la fisura. ¿Qué variables influyen en el espesor de la fisura, ¿no? En la formación de las fisuras? La condición del refuerzo de acero, ya no se utiliza vallas lisas. Ahora es básicamente, todavía hay a la venta, ¿no? Pero ya no se utiliza vallas lisas. Pero en la actualidad tenemos vallas con unas estrías, ¿no? Vallas corrugadas. ¿Sí?
esa formación de las fisuras depende también del recubrimiento del hormigón que se tiene, ¿no? Les voy a indicar un momento por qué. Lógicamente, también está influido por el esfuerzo en los refuerzos de acero. Si tengo mayor esfuerzo, tendré mayor espesor de fisura. Si tengo menor esfuerzo, menor. ¿No? Bien. Y también depende del área de concreto que está alrededor de la valla de refuerzo de acero por la siguiente razón. Esta es una valla de refuerzo de acero y estos diámetros que aquí estamos observando, las superficies circulares, ¿no? Representan la distribución de los esfuerzos, ¿sí? Así que el área de hormigón que esté alrededor de la base de refuerzo de acero es importante. Si tuviera por aquí otra basita por aquí al lado, tendría esta distribución de esfuerzos también, así que se estaría intersectando, ¿no? Y ahí existe una concentración de esfuerzos que hace más susceptible para la formación de las fisuras. Entonces, la separación entre bases de refuerzo influye, el diámetro del refuerzo el diámetro del refuerzo de acero influye, ¿no? El área de hormigón que envuelve a la base de refuerzo de acero influye. La condición del acero de refuerzo también influye, ¿no? Y así que para hallar el espesor de la fisura tenemos varias ecuaciones, ¿no? Esta, por ejemplo, es la ecuación presentada por la PSA, ¿ya? Esta es una ecuación, como tiene hemos visto varios factores, ¿no? Entonces, la mayoría de estas expresiones, esta es una, ¿no? Para hallar el espesor de la fisura, involucran generalmente resultados experimentales, ¿no? En este caso, vean, depende de qué, el esfuerzo en el refuerzo de acero. A teóricamente es el área que envuelve a una barra de refuerzo de acero, ¿ya? Entonces, nosotros podemos encontrar el área que está envolviendo a todas las barras de refuerzo de acero, ¿no? En el área, ¿sí? Y dividir básicamente el número de barras de refuerzo de acero. Esos son paquetes estructurales. Trabajan como si fuesen una barra independiente. Claro, hay que sacar como un área equivalente, pero se les toma como si fuesen una barra, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco barras. Si, por ejemplo, ¿no? En este caso. Entonces tendría este área equivalente entre el número de barras y ese sería el área de hormigón que envuelve a una barra de refuerzo de acero. Sí, ese es el concepto. Y el esfuerzo, bueno, del estado 2 viene, ¿no? Es básicamente de hacer equilibrio, ¿no? A debería estar entre este parámetro y así podemos evaluar el espesor de la fisura. Esta es una presentación nomás, ¿no? Pero existen más, ¿ya? Existen más. ¿Listo? Ven, al final de los varios tipos de fisuras que se presentan en una estructura de hormigón armado, nosotros vamos a enfocar básicamente en aquellas fisuras que tienen origen mecánico, ¿no? Por las cargas. Y esta es una de las ecuaciones. Existen más ecuaciones, ¿ya? Tal vez esta parte un poco es, bueno, un resumen nomás, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, algo que no se comprenda? Al final, a esto quería llegar, ¿no? Esta es la ecuación que presenta la PSA. Son valores conocidos, miren, el concepto es área que envuelve a una barra de refuerzo de acero. Eso es A, ¿ya? Claro, esta es una forma simplemente, digamos, cuando tengo varias barras de refuerzo de acero, ¿no? Tendría que decir de esto, sería esto, de esto sería esto, como un valor ponderado es esto, ¿ya? Debería estar A entre este límite, y esto es el esfuerzo en el refuerzo de acero, que va a ocasionar, claro, el espesor de la fisura, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? Ya vamos a hacer problemas y listo. Bueno, nos queda ahora hacer problemas, ¿no? Estado 1, estado 2, y luego podría ser uno de flexiones. Listo. ¿Ya? ¿Nada?
Inge, disculpe, quizá un poquito saliendo del tema. Usted no sabe si en un libro quizá algo bueno, normal de la patología de estructuras. La última parte no te he escuchado bien, amigo. Le decía, no sabe un libro quizá bueno que hable sobre la patología de estructuras. Hay por ejemplo de Talavera, es un español, está a colores, tiene transparencia, es una belleza, es patología estructural de Talavera. Es algo que no se está haciendo mucho, incluso eso les puede ayudar para proyectos de grado en algún área. La patología estructural en otros países es otra especialidad. En nuestro país todavía no hay. Tenemos la, la meta de a corto tiempo crear una nueva especialidad. Pero esto lo vamos a lograr, compañeros, también con su participación. Pues ustedes creen que si así fácil fuese, todos irían al rectorado, por favor, hagan una nueva especialidad, una nueva carrera, así. Si fuese así, lindo sería, ¿no? Pero si nos ponemos todos de acuerdo, se podría llegar. Talavera te puedo recomendar, por ejemplo. Talavera, Sí, está bien, ingeniero, muchas gracias. Carlos Talavera creo que es. Está bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Compañeros, mañana no vamos a pasar, ¿ya? Les voy a dar libre, ustedes se han portado muy bien. A pesar que creo que no, ¿no? Ya, bueno, si las clases les es un poco pesado, así, ya, bueno, premio. Si, si más bien están haciendo seguimiento, etcétera, bien por ustedes. ¿Ya? Tengo defensas otra vez del programa especial de titulación. Tengo que prepararme. ¿Ya? Por eso. Esta información les envío enseguida, por la tarde más seguro, y para que lo revisen también. Bueno, entonces si no hubiera nada más, creo que puedo decir hasta la siguiente clase. Está bien, ingeniero, hasta la siguiente clase entonces. Muchas Nos vemos. gracias. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.